Este video corresponde a la sesión 28 del curso de Química Analítica 1, en el cual veremos los fundamentos de volumetrías de precipitación, particularmente el método de Moore, que se utiliza para la cuantificación de cloruro en muestras de agua, en muestras de alimentos, eh, y donde se utiliza el reactivo de nitrato de plata como titulante para obtener este precipitado que estamos viendo en el tubo del lado izquierdo. Pero por otra parte también usaremos como ejemplo ese precipitado de yoduro de plomo 2 para la predicción de la formación o no de precipitado, dadas las concentraciones de los reactivos. Bueno, empezaremos recordando el método de Moore, donde decíamos, este lo ilustramos en la clase anterior con un video, donde decimos necesitamos un volumen determinado, bien medido, de la muestra problema, en este caso 50 mililitros de agua. Debemos de ajustar el pH entre 7 y 10 para conservar las mejores condiciones y la relación estequiométrica. E igualmente debemos agregar un indicador de cromato de potasio. Decimos que en el matraz tenemos un volumen conocido, pero una concentración desconocida para el anión cloruro o el cloruro de sodio si se trata de una solución salina. En el caso del titulante decimos nitrato de plata, de él tenemos que saber su concentración y vamos a conocer el gasto una vez que se determine el punto de equivalencia, el punto final de la titulación y hacemos los cálculos. En el caso de la estequiometría de la reacción es una relación molar 1 a 1 entre el catión plata y el anión cloruro. Decimos cuando se termina o se consume la totalidad del cloruro, el excedente del titulante plata reacciona con el cromato formando un precipitado rojizo. Bueno, para entender mejor el fundamento del método de Moore, usaremos el siguiente ejemplo. Una muestra de 50 mililitros de agua industrial consume 4 mililitros de nitrato de plata, 0.01 molar el titulante, hasta observar el viraje de amarillo a rojo ladrillo que corresponde al precipitado entre la plata y el cromato. De esta manera podemos calcular la concentración o nos pide calcular la concentración en partes por millón o miligramos por litro del cloruro de la muestra problema. Bueno, aquí hay que entender que hay dos reacciones implícitas. La primera es la reacción que se lleva a cabo entre el titulante y la muestra problema, en este caso el cloruro. Es decir, aquí vemos cómo el catión plata reacciona con el anión cloruro de nuestro matraz, dando como lugar al precipitado cloruro de plata. En una relación estequiométrica 1 a 1, por lo tanto decimos, los moles de cloruro o cloruro de sodio son iguales a los moles de nitrato de plata. Esto en el punto de equivalencia. Pero para detectar ese punto de equivalencia o el punto final de la titulación, necesitamos la reacción del indicador. Es decir, decimos que la plata excedente reacciona con el anión cromato formando ese precipitado vistoso de color rojizo de cromato de plata. Bueno, para desglosar o hacer el análisis del cálculo decimos, en la titulación del cloruro, los moles de cloruro son iguales a los moles de nitrato de plata. Y nosotros tenemos las dos opciones, podemos expresar o determinar la molaridad de cloruro o podemos buscar la cantidad en gramos para posteriormente expresar partes por millón. Si usamos la molaridad decimos, molaridad por litros de cloruro es igual a molaridad por litros de nitrato de plata. De esta manera, despejando molaridad de cloruros, pasa a litros dividiendo y nos quedaría de esa manera. Pero si queremos expresar los moles de cloruro en función de gramos peso atómico, decimos, los gramos de cloruro los vamos a obtener al hacer esta relación de moles. Moles de cloruro es igual a gramos de cloruro sobre peso atómico, es igual a molaridad por litro y dejamos expresado molaridad por litro igualmente el reactivo titulante. ¿Qué hacemos? Al estar dividiendo el peso atómico, lo pasamos del lado contrario multiplicando. Ahora, como necesitamos encontrar partes por millón, necesitamos encontrar los miligramos. Y para calcular miligramos decimos que basta multiplicar los gramos obtenidos por 1000, porque cada gramo nos contiene 1000 miligramos. Es decir, si ponemos el factor 1000 en la fórmula que aparece a la izquierda, encontraremos que miligramos de cloruro es igual a lo que teníamos arriba, pero por 1000. Y finalmente, para partes por millón decimos, partes por millón es igual a miligramos del soluto, en este caso el cloruro, por litros de solución. Es decir, bastaría todo lo que tenemos arriba, que son miligramos, dividirlos entre los litros de la solución. De esta manera nos quedaría la fórmula para determinar cloruro. Es decir, si usamos esa última ecuación y sustituimos los valores del problema, decimos,
gramos de cloruro y multiplicado por 1000, que nos da miligramos, tendremos la molaridad del nitrato de plata por los litros de nitrato de plata titulante por el peso atómico del cloruro por 1000. Y eso nos da 0.01 molar por 4 mililitros expresado en litros, 0.004, el peso atómico del cloro, que es 35.5 gramos mol, y multiplicado por 1000. Y eso nos da un valor de 1.42 o una cantidad de 1.42 miligramos de cloruro por en esos 50 mililitros de agua. De tal manera que los partes por millón para la muestra problema van a ser la división de 1.42 miligramos en 0.05 litros o 50 mililitros, lo que nos da un total de 28.4 partes por millón de cloruro. Y de esa manera hacemos el cálculo. Bueno, ahora decimos que desde el punto de vista de solubilidad, es decir, poner un sólido en un matraz o en un vaso precipitado y establecer ese equilibrio heterogéneo, decimos que esa solución saturada, cuando se alcanza ese equilibrio, tenemos una solubilidad molar máxima que corresponde a ese. Si nosotros tenemos definido el KPS, que es para este caso 1 por 10 a la menos 10, pues nosotros establecemos el equilibrio, que es la multiplicación de las concentraciones molares de los iones, luego sustituimos dentro de las concentraciones la solubilidad y eso nos da KPS igual a S cuadrada. Si nosotros despejamos, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, tenemos que la solubilidad es 1 por 10 a la menos 5 molar. Lo que significa que para ambos iones tenemos una concentración de 0.00001 o 1 por 10 a la menos 5 molar. Repito, esta es la concentración de los iones en el equilibrio cuando se trata de una solución saturada. Ahora decimos, o la pregunta sería, ¿son las únicas concentraciones que podemos tener de los iones? Y eso cambiaría el enfoque y desde aquí haremos la comparación con el fenómeno no de disolución, sino de precipitación. Y eso lo plantearemos en base a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué ocurriría si tú mezclas nitrato de plata con cloro de sodio? Ahora la intención es formar el precipitado. Dice, ¿qué ocurre si mezclas 20 mililitros de una solución de nitrato de plata 0.001 molar con 20 mililitros de cloro de sodio 0.004 molar? Lo primero que tienes que ver aquí es que estamos usando concentraciones mayores de los iones. Pero segundo, también estamos observando un proceso de dilución porque estamos mezclando 20 y 20 con un total de 40 mililitros de solución, lo cual tenemos una dilución al 50% para cada uno de los iones. Es decir, para el nitrato de plata inicialmente tenemos 0.001 molar, pero al mezclarse con los otros 20 mililitros, la concentración del ion plata ya no va a ser 0.001, sino sería la mitad de 0.001 que corresponde a 0.0005. O igual para el cloro de sodio, inicialmente es 0.004 molar, pero si hablamos del anión cloruro, a la hora de diluirse al 50%, tenemos una concentración que sería su mitad, 0.002 molar. Bueno, entonces decimos que esas serían las concentraciones de los iones en la mezcla e iniciales, pensando que apenas van a empezar a reaccionar. Y entonces si comparamos con las concentraciones superiores, pues estamos muy por encima, tenemos cantidades mayores de los iones con respecto a las concentraciones que nos dicen máximas en el equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos concentraciones más altas? Es decir, ¿se formará o no se formará precipitado? Sería la pregunta. Bueno, para entender un poquito mejor esa situación, decimos, si nosotros ponemos plata y ponemos cloro, dice, ¿se formará o no el precipitado? Nosotros podemos pensar en las posibilidades. Es decir, reacciona, se forma el compuesto, pero no alcanza a precipitar porque tenemos una condición de dilución o una solución concentrada, inclusive saturada. Pero decimos que el precipitado se va a formar si nosotros rebasamos la saturación. Bueno, para esto existe el concepto QS o ese cociente que le vamos a llamar también el producto iónico de solubilidad aparente. Es decir, si vemos la expresión superior donde nos habla del KPS, que decíamos 1 por 10 a la menos 10, que está expresado por concentraciones de plata
por concentración de cloro, es decir, la multiplicación de las concentraciones molares, el QS es exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia es que en el KPS las concentraciones corresponden a las solubilidades. Puede ser una S, 2S, 3S, etcétera. Son los valores de solubilidad o múltiplos de ella. Pero en el caso de QS son las condiciones reales de la mezcla. Es decir, esas concentraciones no son solubilidades, corresponden a las concentraciones iniciales a las que tú mezclas, a las que tú pones para predecir o no la precipitación. Es decir, en el KPS son concentraciones en el equilibrio y aquí son concentraciones iniciales buscando la precipitación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos esas concentraciones que ilustrábamos en la diapositiva anterior? Pues lo que hay que hacer es sustituir esos valores en el QS. Les repito, la ecuación es exactamente la misma que KPS. Tú sustituyes 0.0005 concentración de plata por 0.002 y eso te va a dar un valor. Y el valor del producto iónico de solubilidad aparente para este ejemplo sería 1 por 10 a la menos 6. Dices, ¿qué significa al observar KPS y QS o al contrastarlos? Que QS es mayor que KPS. Entonces decimos que esa es la condición para generar precipitado. Cuando tú sustituyes las concentraciones reales en la misma ecuación de KPS, pero que ahora se llama QS, y si ese valor de QS es mayor que KPS, entonces decimos que hay formación de precipitado, es decir, se forma el precipitado, en este caso del cloro de plata. Bueno, para ilustrar exactamente el mismo principio, Hola a todos, en vamos a ver los este siguientes vídeo videos. vamos a comenzar a estudiar el equilibrio de precipitación, que es un ejemplo de equilibrio heterogéneo, es decir, este equilibrio en el que no todas las sustancias están en el mismo estado de agregación, en el mismo estado físico. Concretamente, el equilibrio de precipitación es un equilibrio entre un sólido que se encuentra en el fondo, precipitado decimos, y sus iones que están disueltos en la disolución. Cuando en una reacción se forma un sólido en el seno de un líquido, se dice que se forma un precipitado. Si os fijáis, aquí se ha formado un sólido. Ese sólido es lo que nosotros llamamos el precipitado. Pues bien, cuando se forma un precipitado, hay un equilibrio entre el precipitado, el sólido, y los iones de ese sólido que se encuentran disueltos, que se encuentran presentes en disolución. Por ejemplo, si yo añado a una disolución de nitrato de plata ácido clorhídrico, una disolución de ácido clorhídrico que se encuentra en la pipeta, yo voy a obtener que se va a formar un precipitado de cloruro de plata, que es este sólido blanco que vemos aquí. Esta rayita significa que va a precipitar, es decir, que se va a ir al fondo porque es un sólido, más ácido nítrico en disolución. Ahí tenemos el precipitado de cloruro de plata, blanco, y aquí tendremos los iones del precipitado, plata y cloruro, que están disueltos. Por lo tanto, el equilibrio de precipitación, como antes dijimos, significa que el precipitado va a estar en equilibrio con la disolución en la que se encuentran sus iones disueltos. Aquí tenemos el precipitado, que es el cloruro de plata sólido, que está en equilibrio con sus iones, con los iones del precipitado disueltos, que se encuentran en la disolución. Es decir, con la plata más, Aq significa que está en disolución acuosa, disuelto en agua, por lo tanto, más cloruro, disuelto en agua. Como veis, el equilibrio de precipitación es eso, un equilibrio, y como tal equilibrio está gobernado por una constante de equilibrio. Como hemos dicho, el equilibrio es heterogéneo, es decir, tenemos dos sustancias que están en disolución, los iones, pero hay una sustancia que es un sólido y por lo tanto está en un estado diferente. Esto está en estado líquido, disuelto, mejor dicho, no es líquido, es disuelto en agua, y esto está en estado sólido. Sólido, y este es el seno de la disolución donde se encuentran los iones que se han solubilizado de ese precipitado.
Por lo tanto, como es un equilibrio, el equilibrio está gobernado por una constante de equilibrio que, como sabemos, depende exclusivamente de la temperatura, como todas las constantes de equilibrio. Esa constante de equilibrio, en el caso del equilibrio de solubilidad, se denomina Kps. O K sub S, también se puede denominar K sub S. Y ese Kps se llama producto de solubilidad. Es el nombre. En el producto de solubilidad, para hallar la expresión del Kps o K sub S, ya les digo que se suele llamar a veces K sub S, solo se tienen en cuenta las especies que se encuentran en disolución. Recordad que en los equilibrios heterogéneos, en la constante de equilibrio, solo se ponían las sustancias que estuvieran, si había gases con líquidos, pues solo en estado gaseoso. Si hubiera líquidos y sólidos, solo aquellas que están en estado líquido. Por lo tanto, solo aquellas que están en disolución. El sólido no se pone. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el cromato de plata, que es un sólido que está en equilibrio con sus iones. Para eso hay que ionizar este compuesto. Sabemos que la plata tiene número de oxidación 1, como hay un 2, es que hay 2 iones plata más, y al quitarle 2 cargas positivas me quedará el Cr4 con 2 cargas negativas. Este subíndice AQ o AC castellanizado significa que ambos iones, cationes y aniones, están en disolución acuosa. Por lo tanto, nos vamos a fijar que la suma de las cargas de los cationes y aniones va a dar 0, que es la carga global del compuesto neutro. 2 por más 1 más 1 por menos 2 es 0. Por lo tanto, está bien disociado o bien ionizado este compuesto. Muy bien. Si yo planteo la constante de equilibrio K sub C de esta reacción, sería el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, en este caso a 2, la concentración de plata elevado a 2 porque ese es su coeficiente estequiométrico, por la concentración de cromato, que como no tiene ningún coeficiente delante significa que es un 1 elevado a 1, partido por la concentración de los reactivos. Ahora bien, el reactivo es un sólido. Recordad que los sólidos no se incluyen en la constante. ¿Por qué no se incluyen? Pues porque se pasarían al lado de la constante. Es decir, yo pondría K sub C por la concentración de cromato de plata. Y esto sería una nueva constante, que es la que nosotros hemos llamado producto de solubilidad, Kps o K sub S. A veces algunos libros los traen como K sub S, aunque nosotros lo llamaremos Kps. ¿De acuerdo? Luego Kps sería igual a la concentración de plata al cuadrado por la concentración de ion cromato. Recordad que el 2 deriva de este 2 de aquí, ¿de acuerdo? Y que la concentración de cromato, al ser un sólido, no interviene en la constante. Pues bien, ese Kps que hemos llamado se llama producto de solubilidad. Vamos a ver qué tiene que... Y esto que están aquí son los iones en la disolución. Vamos a ver cuáles son las condiciones que tiene que ocurrir para que se produzca una precipitación. Esto es bastante similar a cuando nosotros estudiamos el cociente de reacción. Recordáis que el cociente de reacción, en nuestro caso Qps, es lo mismo que el Kps, pero las concentraciones las pongo en cualquier momento, no necesariamente en el equilibrio. Es decir, sería la concentración de plata al cuadrado, pero la concentración de plata en cualquier momento por la concentración de ion cromato. A eso lo hemos llamado Qps. Pues bien, si Kps es mayor que la concentración, que el producto del Qps, recuerden que esto es lo que hemos llamado el Qps, pues si el Kps es mayor que el Qps, entonces podemos decir que la disolución está no saturada, es decir, no precipita el cromato de plata. Ahora bien,
Si el KPS fuera igual al QPS, recuerden que esto es el QPS realmente, porque pues en este momento esas concentraciones sí serían concentraciones pues en el equilibrio, y aquí habría un equilibrio. ¿De acuerdo? Tendríamos una disolución saturada donde está al borde de precipitar, pero todavía no precipita. A la siguiente gota que yo añadiera, o de plata o de cromato de plata, ya sí que se produciría la precipitación. Por lo tanto, si el QPS es menor que el KPS es menor que el QPS, la disolución se dice que está sobresaturada y entonces se producirá la precipitación. Es decir, precipita si el KPS es menor que el QPS. El QPS es lo mismo que el KPS, lo tenemos aquí, pero con concentraciones que no tienen por qué ser en el equilibrio. Pueden serlo también. En ese caso, QPS es igual a KPS. Aquí ocurriría que el KPS es igual al QPS y aquí que el KPS mayor que el QPS. Es decir, para que se produzca la precipitación, el producto de solubilidad tiene que ser menor que el producto iónico de las concentraciones, es decir, el QPS. ¿De acuerdo? Tiene que cumplirse lo que está aquí. Bien. La solubilidad la podemos definir como la concentración molar. La concentración molar es lo mismo que la molaridad de la disolución saturada. Os recuerdo que la molaridad de una disolución son el número de moles de soluto de esa disolución por litro de disolución. ¿De acuerdo? Pues bien, a eso es lo que se llama la concentración molar de la disolución saturada, es lo que se le llama solubilidad y se representa con la letra S. Bien, volvamos a otro ejemplo. Nosotros tenemos sulfato de plomo 2, que es esta sal que tenemos aquí, que es incolora, y le añadimos yoduro de potasio, que también es una disolución incolora. Cuando nosotros ponemos en contacto estas dos disoluciones, se va a formar el yoduro de plomo 2. El yoduro de plomo 2 es un compuesto insoluble, que es un sólido amarillo, este sólido amarillo. Y luego se va a producir sulfato de potasio, que está en disolución acuosa y va a ser incoloro también. Vamos a ver entonces cuál sería el equilibrio de precipitación del sulfato de plomo 2, de este compuesto. Pues el equilibrio, gobernado por el producto de solubilidad KPS, sería el yoduro de plomo 2 sólido en equilibrio con sus iones. ¿Qué iones tenemos? Pues 2 iones yoduros, 2 por el subíndice, ¿verdad? Sé que el yodo, cuando tiene carga negativa, el número de oxidación negativo que tiene el yodo es -1. Y obviamente, para que el compuesto sea neutro, porque este es neutro, el plomo tiene que ser 2 más. Los que no recuerden cómo se disocia una sal, pues hay un vídeo donde lo explica. Muy bien, pues entonces, si yo llamo S a la cantidad de plomo 2 más, de iones plomo 2 más, que pasan a disolución, eso sería S. Y si ahora me fijo aquí, fíjense que aquí hay un 2. Luego sería el doble lo que se solubilizaría. 2 por este 2 de aquí, 2S. Recordemos que el producto de solubilidad es la concentración de plomo 2 más por la concentración de yoduro elevado al cuadrado, el 2 del cuadrado también por este 2. Recordad que el sólido nunca aparece en la constante y por lo tanto no aparece en el producto de solubilidad de la sal. Pues muy bien, tenemos esto de la siguiente manera. KPS igual a la concentración de plomo 2 más por la concentración de yoduro al cuadrado. Vamos a sustituir ahora la concentración de plomo 2 más
por lo que vale, que hemos dicho que es S. Recuerden que la solubilidad era eso, la concentración molar de la disolución saturada, y esto es la concentración molar de la disolución saturada, que es cuando está en el equilibrio de precipitación. Luego, si esto es S, la concentración de yoduro es 2S. Pues lo voy a sustituir. Este es el producto de solubilidad y este es el producto de las concentraciones de los iones disueltos. Sustituyendo la concentración de plomo por S y la concentración de yoduro por 2S, que está elevado al cuadrado, esto me dará 2S por 2S al cuadrado, 4S al cubo. Es decir, el producto de solubilidad del yoduro de plomo 2 es igual a 4S al cubo. Yo puedo despejar la solubilidad, aquí lo tenemos. Bien, y ahora lo que voy a hacer es despejar la solubilidad, es decir, la S, en función del KPS. Para eso el 4 lo paso dividiendo, me quedaría KPS partido por 4, y como esto es S al cubo, tengo que sacar raíz cúbica en ambos miembros. Es decir, la raíz cúbica de KPS partido por 4. Recordamos que esta es la concentración molar de la disolución saturada. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y continuamos en un próximo vídeo. Bueno, a continuación daré unos ejemplos relacionados con yoduro de plomo. Veremos en particular 3 videos más adelante y al final de los videos veremos un cálculo de predicción de precipitación. Recordemos que era lo que explicaba ahorita el video, el yoduro de plomo precipitado amarillo formado por la combinación de sales de plomo y de yodo. Y aquí lo que ilustramos igualmente decimos, en ese equilibrio tenemos el yoduro de plomo que estamos expresando de manera iónica como plomo más 2 en solución acuosa y 2 ioduros. Y aquí nos recuerda un poquito de los conceptos básicos que es una reacción de precipitación, donde se forma el precipitado insoluble y ese es el sólido, se ve claramente porque se va al fondo. Bueno, entonces a continuación ilustraré estos videos. En el tubo tenemos una solución de nitrato de plomo 2 y estamos goteando solución de yoduro de potasio. Vemos claramente la formación del precipitado, un precipitado franco, denso, que podemos claramente seguir apreciando en las siguientes gotas. Decimos en general el nitrato es muy soluble, lo mismo que el potasio, pero al combinarse el catión plomo con el anión yoduro genera un compuesto muy estable de yoduro de plomo. Nosotros podemos percibir cada vez que agregamos la gota la formación de más precipitado. El problema viene cuando toda la solución se ve turbia y entonces en las futuras adiciones no alcanzamos a apreciar claramente la formación o no de más precipitado. Entonces eso que observamos es yoduro de plomo. What I have here is 2 Erlenmeyer flasks. One has lead nitrate solids in the bottom, and one has potassium iodide solid, or salts on the bottom. I'm going to make solution, an aqueous solution with these. So I'm going to make aqueous lead nitrate here. Mixing, you can see that it makes a solution. And it does dissolve. It is definitely aqueous. And same thing with the potassium iodide. Hopefully I don't make as much of a mess. It's the Ki, adding some water. Also making an aqueous solution. And both of these solutions, or both of these salts, are soluble in water. So they stir. And I have 2 aqueous solutions. You can see through them,
And you can see the solids are now been dissolved. Okay. Now, interesting enough, lead nitrate is made of the nitrate ion. The nitrate ion is NO3 minus 1, and anything combined with a nitrate ion is soluble because the nitrate ion, NO3, is 4 atoms stretched, and you have a negative 1 stretched over 4 atoms, so its charge density is very low, so it doesn't attract other ions in a crystal as strong as others. So its lattice energy is lower, and it's easy for water to pull apart the ion and have those molecule ion attractions that make this a possibility. Same thing with Ki. You have potassium iodide, and you have Ki ions that are free in this aqueous solution, and the K is +1. The +1 ions are a big ion, and they are spectators for most types of reactions because they have a +1 over a large area as well. And the iodine, like most halides, are also soluble because they're a -1 and it's also a big ion. There's some exceptions with those, and we're going to see that one right here. So I'm going to pour these together and take 2 aqueous solutions and see if a precipitate results. Now, precipitate is when a solid comes out of the solution because we're going to do a double replacement, or something called a metathesis reaction. Lead +2 from this beaker is going to attract and hook up with the iodine ion to make PbI2, or lead-2 iodide. And that is going to create a precipitate because the lead iodine prefers itself more, or attracts itself more, than water. So let's do that. Here we go. Very brilliant reaction. And you see that as pretty, very pretty yellow precipitates. A lot of yellow leads, lead paints have been known to be yellow, and also a problem. So there you go, and there's your precipitate. And it's a precipitate because I know that I cannot see through the solution anymore. And if we let this settle for a while, we'll get something like this. This is a reaction I did about an hour or so ago, and you can see here that the clear solution is the potassium nitrate ions, or the potassium and nitrate ions, and the solids are at the bottom. That's settled at the bottom. All right? So there is your precipitating reaction. En este ejercicio 3 de solubilidad vamos a resolver 2 apartados. En un primer apartado calcularemos la solubilidad a partir del producto de solubilidad K sub S, y en un segundo vamos a deducir si al mezclar 2 disoluciones con diferentes compuestos se va a formar un precipitado o no se va a formar. El enunciado dice lo siguiente. 1. Calcula la solubilidad del yoduro de plomo 2, PbI2, a 25 grados centígrados si K sub S vale 1,0 por 10 a la menos 8. Esto ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores, no es complicado. Y en el segundo apartado nos dicen, deduce si se formará precipitado al mezclar 10 mililitros de nitrato de plomo con 0,001 molar con 30 mililitros de yoduro de potasio 0,002 molar, ¿de acuerdo? Vamos al primer apartado, que es el más sencillo. En el primer apartado tenemos que K sub S es igual a 1,0 por 10 a la menos 8. Vamos a plantear el equilibrio de solubilidad de la sal PbI2. Tenemos un sólido que parcialmente se solubiliza para dar el catión plomo 2+, disuelto, más el anión yoduro con coeficiente estequiométrico 2, y menos también disuelto. De esta forma, para calcular la solubilidad, como sabemos, K sub S será igual a coeficiente estequiométrico del catión por la solubilidad elevado otra vez al coeficiente estequiométrico por. Lo mismo para el anión, coeficiente estequiométrico del anión por S elevado al coeficiente estequiométrico del anión. En este caso, coeficiente estequiométrico del catión del plomo 1, del anión M2, por tanto tendremos 1S elevado a 1, que es simplemente S, por 2S elevado a 2. Así nos queda S por 4S al cuadrado, que es igual a 4S al cubo, ¿de acuerdo? Por tanto, el producto de solubilidad es igual a 4 por S al cubo. En esta sal con esta estequiometría en concreto.
Así como K sub S vale 1,0 por 10 a la menos 8, esto será igual a 4S al cubo, ¿y qué hacemos? Pasamos el 4 dividiendo y luego hacemos la raíz cúbica para despejar la S. Así S nos queda raíz cúbica de 1,0 por 10 a la menos 8 partido 4. Y esto nos da un valor de 1,36 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Pues molar, mol por litro a la menos 1, ¿de acuerdo? Y esta sería la solubilidad de esta sal a 25 grados centígrados. Esto es nuestro primer apartado, pero en un segundo apartado nos piden que deduzcamos si se va a formar o no un precipitado al mezclar dos disoluciones. ¿Qué dos disoluciones? Pues tenemos primero 10 mililitros de nitrato de plomo 2 de concentración 0,001 molar, ¿vale? Más otra disolución que son 30 mililitros de yoduro de plomo, Ki, de concentración 0,002 molar. Ahora bien, no podemos utilizar directamente estas concentraciones para ver si se forma precipitado, porque en el momento en que nosotros agregamos 10 mililitros de una disolución a 30 mililitros de la otra, ya no tenemos los mismos volúmenes, tenemos un volumen total de 40 mililitros y por tanto las concentraciones de cada una de las especies van a cambiar. Al cambiar estas concentraciones, antes de hacer la deducción de si se forma o no se forma un precipitado, debemos recalcular las nuevas concentraciones. Es decir, debemos considerar que estos 10 mililitros de nitrato de plomo 2, 0,01 molar, pasan a estar en 40 mililitros de disolución final. Es decir, yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Si lo queréis calcular, primero calcular los moles y después dividir por 40 mililitros, también se puede hacer así, ¿de acuerdo? Como veremos en otros ejercicios. Bueno, 10 mililitros de disolución de PbNO3, 0,01 molar, bueno, no ponemos la concentración. ¿En qué volumen final ponemos estos 10 mililitros? En un volumen final de 40 mililitros de disolución o de mezcla, ¿de acuerdo? Y ahora pondremos, vamos a pasar esto aquí a moles, diremos mililitros de PbNO3, 2, 1000 mililitros, es decir, un litro. ¿Qué cantidad en moles tiene un litro? Pues está aquí, 0,001 porque es su molaridad. 0,001 moles de PbNO3, 2. Los mililitros de PbNO3, 2 con mililitros se van y ahora mismo tenemos moles de este compuesto en mililitros de disolución final. Como está en mililitros y lo queremos en forma molar, debemos pasar simplemente ahora estos mililitros a litros y pondremos un tercer factor de conversión que diremos 1000 mililitros de disolución son un litro. Mililitros de disolución se irá con mililitros de disolución y si nos fijamos, ¿qué nos queda? Pues nos quedan moles de nitrato de plomo 2 por litro de disolución, es decir, la molaridad final de este compuesto, que nos da un valor de 2,5 por 10 a la menos 4 moles por litro a la menos 1, ¿de acuerdo? Así es como hemos hecho este cálculo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para recalcular la nueva concentración de la disolución de yoduro de plomo y pondremos 30 mililitros de Ki. ¿En cuánto? En 40 mililitros de disolución final, que es lo que obtendremos cuando mezclemos las dos disoluciones iniciales. Sabiendo que en 1000 mililitros de Ki, ¿cuántos moles hay de Ki en 1000 mililitros? Pues 0,002 moles, porque es su molaridad. 0,02 moles de este compuesto por... Y ahora los mililitros de Ki se van con mililitros, tenemos moles de yoduro de potasio en mililitros de disolución. Los mililitros los vamos a pasar a litros como hemos hecho exactamente igual aquí. Y diremos que 1000 mililitros de disolución equivalen a un litro de disolución. Se van mililitros con mililitros
Y nos queda nuevamente la concentración final que tendremos cuando se mezclen las dos disoluciones y tengamos 40 mililitros. Nos da 1,5 por 10 a la menos 3 moles por litro a la menos 1. Bueno, esto era de TbNO3,2 y esto es de calio, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos calculadas las concentraciones nuevas que tendremos de cada especie al producirse la mezcla, lo que vamos a hacer es calcular lo que llamaremos Q sub S. Es decir, con estas concentraciones iniciales, cuando se pone la mezcla en contacto, vamos a calcular como si fuese el producto de solubilidad, pero no con las concentraciones de equilibrio, sino con estas. Y cuando tengamos ese valor, lo vamos a comparar con el verdadero K sub S de la sal, que es este de aquí. Según tengamos una cosa u otra, como hemos visto en teoría, la sal se solubilizará o se formará un precipitado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que vamos a hacer es plantear K sub S con respecto a las concentraciones de cada ion. ¿Cómo sería K sub S igual a concentración de plomo 2+, por concentración de yoduro elevado al cuadrado, su coeficiente estequiométrico. Esto sería el caso de K sub S, esto serían concentraciones en el equilibrio, podemos poner aquí equilibrio, pero vamos a calcular lo mismo y llamarle Q sub S no con concentraciones en el equilibrio, sino con estas, que son las iniciales cuando nosotros ponemos las dos disoluciones en contacto la una con la otra. Es decir, tendremos exactamente la misma expresión, Pb2+, en el equilibrio por, en el equilibrio no, como decía, las iniciales, estas de aquí son distintas, por la concentración de yoduro inicial al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a calcular Q sub S con esto de aquí. ¿Y qué concentraciones pondremos? Pues vamos a ponerlas de cada sal, considerando que estas sales se solubilicen por completo. Es decir, que yo cuando tenga 2,5 por 10 a la menos 4 moles por litro a la menos 1 de esta sal, se disocie totalmente dando plomo y anión nitrato, y aquí que también se disocie totalmente dando potasio y yoduro. Es decir, que como concentración de plomo 2+, vamos a poner la de la sal de la que procede, 2,5 por 10 a la menos 4, y como concentración de yoduro inicial vamos a poner la de la sal de la que procede, la del yoduro de potasio, 1,5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Esto, cuando lo calculamos, nos da un valor de 5,625 por 10 a la menos 10. Bien, esto es Q sub S, con las concentraciones iniciales. Una vez que tenemos esto calculado, lo que hacemos es comparar Q sub S con K sub S, ¿de acuerdo? Ahora miramos, Q sub S es 5,625 por 10 a la menos 10, un valor muy pequeño. Y K sub S es 1,0 por 10 a la menos 8, es decir, Q sub S es menor que K sub S. Con las concentraciones iniciales obtenemos un valor menor que el producto de solubilidad de la sal. ¿Qué significaba cuando teníamos que este producto de concentraciones iniciales es inferior al producto de solubilidad? Significa que la sal se solubiliza por completo y que no se forma precipitado. Solo se formaría precipitado si nos da que Q sub S es mayor que K sub S. Por tanto, en este caso podemos decir que no se forma precipitado. Y calculando las concentraciones y después calculando Q sub S y comparando con K sub S podemos llegar a esta deducción, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿de acuerdo? Gracias por ver este vídeo. Ok, a continuación intentaré clarificar mucho mejor la manera como se realizó el cálculo. Bueno, lo que esta maestra planteaba primero era el cálculo de la solubilidad del PbI2, del yoduro de plomo, en función de la constante, un valor fijo que a partir de él se define S. Pero la segunda parte del problema era deducir la formación o no del precipitado. Entonces, para eso tuvo que recalcular las concentraciones de ion plomo y anión yoduro, y en función de las concentraciones que encontró, las sustituyó en la ecuación llamada Q sub S. Bueno, lo que vamos a hacer, y para ilustrar un poco diferente, en la respuesta ella decía
QS es menor que KPS y por lo tanto no precipita. Entonces lo que voy a hacer ahorita es cambiar las concentraciones de las soluciones pensando en la posibilidad de la precipitación. Es decir, ahí tenemos a la derecha del inciso 2 una concentración de nitrato de plomo 0.001 o 1 por 10 a la menos 3. Vamos a cambiarla 10 veces más concentrada a 1 por 10 a la menos 2 o 0.01 molar. Mientras, esos son 10 mililitros de la solución de nitrato de plomo. Mientras que la solución de yoduro de potasio, que fueron 30 mililitros, de 0.002 la vamos a aumentar el 50%, es decir, a 0.003 molar. Entonces haremos los cálculos con esas nuevas concentraciones. Básicamente tenemos que entender que para calcular la S dependemos de ese equilibrio de ionización. Entonces, en el caso de las soluciones, decimos, sustancias que acompañan al plomo o que acompañan al yodo son electrolitos fuertes, es decir, las sustancias que tienen nitratos, el nitrato es muy soluble, lo cual lo hace un electrolito fuerte. Esa es la molécula que está constituida por nitrato, se ioniza completamente o al 100%, como lo haría una especie fuerte en los ácidos y las bases, por lo tanto nos libera los iones plomo y los iones nitrato. En el caso del nitrato decimos la fórmula tiene 2 nitratos, por lo tanto usamos coeficiente 2. Y en el caso del yoduro de potasio decimos la parte del electrolito fuerte es el potasio y por lo tanto la molécula se ioniza. Bueno, lo que tenemos que entender ahí es que si esas especies o esas moléculas se ionizan completamente a tener uno de los electrolitos fuertes, entonces decimos, si el PbNO32, nitrato de plomo, es una concentración 0.01 molar, pues igual será la concentración de las especies que tienen el mismo coeficiente, es decir, 1 mol. Pero en el caso del nitrato que libera 2 moles, la concentración será el doble. Es decir, a partir de una solución 0.01 molar de nitrato de plomo, generamos una concentración 0.01 molar también de plomo 2, pero 0.02 o el doble de nitratos. Para el caso del yoduro de potasio, decimos, también se ioniza completamente, y en el caso del potasio como ion y yoduro, tenemos 1 mol de cada una, por lo tanto las concentraciones son también 0.003. Entonces decimos, ¿qué nos interesa a nosotros de estas soluciones? Nos interesa la concentración o la cantidad ionizada de plomos y de yodos, porque esas son las especies que se van a combinar para formar el precipitado. Ahora, lo que hay que considerar aquí es que hay un factor de dilución. En el caso del plomo, decimos, se agregan 10 mililitros de esa solución. En el caso del yoduro, se agregan 30, lo cual implica un total de 40 mililitros. Es decir, va a estar más diluido el plomo, que 10 se coloca en 40 totales, que el yoduro, que 30 se pasan a 40. Y ahí lo que tenemos es una fracción que podemos llamar la fracción del volumen total o la fracción que corresponde a la dilución. Es decir, el plomo estará constituido de los 40 mililitros, una fracción del 25%, y el yodo va a consistir en el 75% del volumen. Bueno, entonces nosotros podemos de esta manera empezar a predecir la formación o no del precipitado. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero necesitamos establecer esas relaciones de concentraciones que van a reaccionar. Para hacer los cálculos que hace rato se veía, multiplicando de manera horizontal con factores de conversión, lo podemos sustituir por esta fórmula de la dilución. Volumen final, concentración final, igual a volumen inicial, concentración inicial, despejando concentración final, porque decimos que estamos mezclando concentraciones conocidas y al final nos queda una concentración más diluida y es lo que vamos a calcular. Entonces, en el caso del plomo decimos, nosotros tenemos plomo 2 y usando la fórmula de la dilución decimos, inicialmente tenemos 10 mililitros 0.01 molar, pero si pasamos dividiendo el volumen total, eso nos da una concentración final de 0.0025. U otra manera de hacer lo mismo, el mismo cálculo y más sencillo, es decir, a partir de la fracción del volumen de fracción o volumen porcentual, decimos, ¿qué porcentaje corresponde al volumen del plomo? 25%. Es decir, equivale a multiplicar la concentración por 0.25.
Y eso nos da el mismo valor, una concentración de plomo de 0.0025. ¿Qué pasa con el yoduro? Tenemos nosotros 30 mililitros, 0.003 molar inicial, pero aforado diluido a 40 nos da una concentración 0.00225. O lo que es lo mismo, la concentración inicial multiplicado por el volumen porcentual, que es 0.003 por 0.75. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos valores o concentraciones? Sustituirlos en la nueva ecuación de la cual estamos haciendo apenas la introducción, que es el producto iónico que le llamamos producto de solubilidad aparente, es decir, lo que llamamos el QS. Entonces, para ello, necesitamos entender nosotros que estamos haciendo una reacción con iones que tienen en origen diferentes soluciones, pero a la hora de ser mezcladas, pues nos va a generar el precipitado. Es decir, qué concentraciones estamos poniendo de ambos iones. Para eso existe esta ecuación. QS dice es la misma ecuación que esa está expresada en el KPS. Solamente la diferencia es que aquí vamos a sustituir concentraciones reales. En KPS son siempre S, que son concentraciones en equilibrio. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el QS para esta mezcla? Decimos, la concentración de plomo, eso es una vez diluido en el total de 40 mililitros, es 0.0025. La concentración de yoduro es 0.00225 al cuadrado, y eso nos da un valor de QS de 1.26 por 10 a la menos 8. ¿Qué implica? Que a la hora de hacer el comparativo de KPS con QS, ahora es QS mayor que KPS, 1.26, los dos tienen en el orden 10 a la menos 8, 1.26 ligeramente mayor a 1, por lo tanto, el producto de solubilidad aparente es mayor que el producto de solubilidad, por lo tanto, bajo esa condición decimos, hay formación de precipitado. Entonces, si nosotros hacemos esa mezcla, como dice el cambio al problema, si tú mezclas 10 mililitros de nitrato de plomo 0.01 molar con 30 mililitros de yoduro potasio 0.003 molar, vas a observar la formación del precipitado de color amarillo, que es algo similar a lo que ella hizo, pero al cambiar las condiciones, pues entonces aquí sí se formó el precipitado. Entonces, pues con este ejemplo vamos a cerrar la sesión número 28 y espero que empiecen a ver el problemario y para que empiecen a analizar problemas similares. Quedamos pendientes a la asesoría o las dudas en clase.